¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a este canal Invernautas. Soy el licenciado Jesús Alberto Pérez. Soy contador, abogado, empresario, inversionista. Y he creado este canal Invernautas con el objetivo de poder dirigirme a todos ustedes, empresarios, emprendedores, inversionistas, que tienen el interés de aprender técnicas de negocios, tácticas y estrategias, y no nada más de aspectos administrativos, sino de diversos tipos de temas. Estamos hablando, por ejemplo, aspectos económicos, financieros, contables, de derecho empresarial, entre otros. Y es por ello que he creado este canal Invernautas para poder hablar y poder compartir experiencias, poder compartir estas técnicas, tácticas y estrategias que les pueden servir a ustedes en el mundo empresarial. La sección que estamos trabajando en este momento es Finanzas 360 grados. Y esta sección la realicé con el objetivo de poder hablar aspectos financieros. Hemos hablado de punto de equilibrio, de costo, volumen, utilidad. Y en este momento hemos abordado diversos temas sobre presupuestos de ventas, proyección de ventas con métodos estadísticos. Y es importante el poder tener este conocimiento para poder realizar proyecciones de acuerdo a nuestros datos históricos. Hemos trabajado también en las normas de información financiera, en el cual el objetivo es que ustedes aprendan a comprender un estado financiero y que puedan analizarlo, aplicar ciertas técnicas financieras y tomar decisiones. Bueno, en esta sección de Finanzas 360 grados tiene ese objetivo, el poder adentrarnos a las finanzas. Como yo les he comentado, ya les había comentado, el objetivo principal de de esta sección es hablar de finanzas. Y hemos hablado sobre presupuestos de venta utilizando diversas técnicas de proyecciones. Hemos utilizado el método de mínimos cuadrados, el método del incremento porcentual relativo, el método del incremento porcentual absoluto, también llamado tasas discretas, el método aritmético, el método geométrico, y en este momento vamos a hablar de el método logarítmico, también llamado método exponencial. Vamos a ver este método. Como yo les había comentado anteriormente, hemos trabajado en diversos métodos, por lo cual, pues voy a utilizar los mismos datos que las prácticas pasadas. ¿Se acuerdan que hemos tomado estos datos? Entonces los voy a copiar, me los voy a llevar al método logarítmico para que ustedes puedan ver que estamos prácticamente ocupando exactamente los mismos datos. De hecho, la siguiente práctica que vamos a realizar, que es el método por medio de métodos, vamos a hacer un resumen de todos los métodos para poder realizar ya una sola proyección, ¿sí? O sea, no van a tener que utilizar, a presentar ante la junta directiva, pues todos estos métodos, sino que sí, vamos a utilizar esos métodos, pero para realizar un solo método, que es el que vamos a proyectar, vamos a realizar para que, para que cuando nosotros lo presentemos ante la junta directiva, ante la Asamblea General de Socios y Accionistas, pues solamente tengamos un solo presupuesto, una sola proyección de ventas. Entonces vamos a continuar con este ejemplo.
como ustedes pueden ver, y ya lo hemos utilizado en diversas ocasiones, tenemos en esta parte tenemos los años y en la columna Y son las ventas en miles de productos. Recuerden que este es 22,000, 32,000, 62,000. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos los años y sus correspondientes ventas. Y tenemos el número de datos. Hicimos la sumatoria, que es la sumatoria de todas las ventas, estas ventas, y realizamos el promedio, que es una división, que es la sumatoria entre n, que es el número 6, ¿no? Y entonces aquí es donde vamos a empezar a realizar diversos pasos que nos van a permitir determinar esta proyección de ventas. El primer paso que vamos a realizar es la determinación de K. Y tendríamos la siguiente fórmula para poder calcularla. Nos dice K es igual logaritmo natural de las ventas futuras menos logaritmo natural de las ventas pasadas entre el tiempo futuro menos el tiempo pasado. Y aquí nosotros ya ahí tenemos la fórmula que nos va a permitir determinar estos elementos. Antes de continuar, recuerden que nosotros estamos utilizando los datos históricos de las prácticas pasadas y si ustedes recuerdan, hemos comentado que en el año 2020, que aquí se lo estoy señalando, hay una disminución de ventas por cuestiones de la pandemia. En este ejemplo, de acuerdo a la industria, de acuerdo al negocio, pues se incrementaron las ventas o disminuyeron. Entonces, en este ejemplo que nosotros estamos realizando, estamos considerando que disminuyeron las ventas. Si ustedes se fijan, desde el año 2015, 2016, 17, 18 y 19, fueron incrementándose las ventas, pero en el año 2020, que es el año de pandemia, al menos aquí en Latinoamérica, empezamos a tener una disminución de ventas y eso porque hubo una restricción al comercio. Hubo ciertas restricciones, algunas limitantes en el comercio y muchos comercios se vieron afectados en este periodo de pandemia y tuvieron que cerrar sus puertas y por lo tanto pues disminuyeron sus ingresos. Los que no tuvieron la visión de poder entrar al marketing digital, pues es los negocios que realmente sufrieron o desaparecieron. Pero hubo también algunas empresas que se adaptaron adecuadamente al marketing digital y establecieron pues una tienda en línea y esa tienda en línea fue la que les permitió seguir sobreviviendo e incrementar el nivel de ventas. Hubo otras compañías que ya tenían su marketing digital, sus ventas digitales y solamente explotaron ya lo que realmente ya habían invertido. Entonces, tomando en consideración que en nuestro ejemplo tenemos una disminución de ventas en el año 2020, nosotros debemos de saber si realmente es conveniente que nosotros podamos tomar en consideración este método logarítmico o exponencial para poder realizar una proyección futura. En los métodos anteriores que hemos visto, método aritmético, geométrico, de tasas discretas, pues hemos hecho los señalamientos correspondientes respecto a las limitantes que tiene y lo hemos comprobado en el estado de resultados, en el cual, si nosotros no consideramos el año 2020 en los métodos anteriores, pues se disparaban las ventas muchísimo.
¿sí? Eso hubiera sucedido si no hubiera habido pandemia. Pero ¿qué pasa? Si nosotros sí tomamos en consideración las ventas del año 2020, salía que iba a haber una pérdida. Entonces, por un lado, si no lo considerábamos, había una utilidad muy grande y si considerábamos el año 2020, había pérdidas. Y si nosotros tomamos en consideración el método de mínimos cuadrados, pues que tenía una rentabilidad, vamos a considerar media, pues no coordinaban los datos y entonces yo les hacía el comentario de que no era conveniente el utilizar esos métodos, al menos para realizar la proyección del año 2021, que nosotros deberíamos de tomar o podemos eh, considerar tomar nuevamente esos métodos cuando ya haya pasado un año, es decir, cuando estemos en el año 2022 y consideremos que el año 2021 ya hubo una recuperación económica. E inclusive también habíamos comentado que tendríamos que esperar hasta el año 2023 para poder ocupar esta metodología. Entonces, ustedes decidirán qué metodologías van a utilizar y cómo los van a mezclar. Es por eso que la siguiente clase vamos a ver el método promedio de métodos, en el cual les voy a enseñar a poder utilizar la metodología o todas estas metodologías, estas técnicas financieras de proyección de ventas, para que ustedes puedan determinar una media y esa media nos sirva ahora sí para poder presentar los datos ante el consejo directivo o la asamblea general de socios y accionistas. Una vez de que ya realicé pues este punto, esta nota que es muy importante, debemos de recordar que nosotros tomamos en consideración el ceteris paribus, que siempre se los he estado mencionando. Este principio del ceteris paribus significa que si los datos del pasado se repiten en el futuro, pues nosotros podríamos determinar la proyección de ventas. Sin embargo, si los datos del pasado no se repiten en el futuro, entonces estaríamos errando la técnica que nosotros estamos utilizando para presupuestar las ventas. Como en el año 2020 hubo una restricción muy fuerte en el comercio, en el año 2021, que es cuando estamos haciendo este video, todavía hay una restricción media en el comercio en el mes de mayo que estamos realizando esta grabación, pues ya se ha visto una recuperación económica, no se ha normalizado. La pregunta es, ¿deberíamos de considerar el año 2020, el año 2021, ¿sí? Considerando que el año 2020 hubo una restricción económica muy fuerte y en el año 2021 hubo una recuperación, pero todavía con restricciones al comercio? Deberíamos de considerarlo. Y aquí esa es la problemática que nosotros nos enfrentamos respecto al ceteris paribus. ¿Sí? Si el pasado se repite en el futuro, pero si en el futuro no esperamos nuevamente restricciones muy fuertes al comercio o una recuperación a estas restricciones, si no lo estamos esperando, entonces ¿por qué deberíamos de estar ocupando los datos del año 2020 y 2021? Bueno, aquí esa es una manera en el cual pues, el experto en las finanzas, ustedes como empresarios, deben de tomar la decisión de qué datos deben de tomar, qué metodologías pueden ocupar para que su proyección de ventas sea lo más cercano a la realidad. ¿Sí? Ahora sí, una vez que finalicé esta aclaración, vamos a seguir con nuestro ejemplo. Bien, vamos a realizar lo mismo que sucedió con el método geométrico y el método aritmético. ¿Se acuerdan que estábamos hablando principalmente en el geométrico, en este? Nos interesa el geométrico. Nosotros lo que hicimos fue cruzar la información de todos los datos contra todos los datos. Es decir, de todos los años contra todos los años. Y entonces me voy a traer esa tablita para que ustedes vean que el año 2020 se va a cruzar contra todos los años. En el primer instancia es 2019, 18, 17, 16 y 15.
pero recuerden que la base, aquí se la estoy poniendo, es 2020. Después, ya que acabamos con 2020, ahora 2019 se va a cruzar con la información de 2017, 16 y 15. Y así sucesivamente, el 2018 se va a cruzar con 2017, 16 y 15, 2017 contra 2016 y 15 y 2016 contra 15. Y esta es la fórmula que nosotros debemos de ocupar, que es la determinación de K. Una vez de que ya tenemos pues esta información, es importante que ya podamos realizar la determinación de K. Entonces les voy a dar un poquito de formato para que se vea bien y vamos a realizarlo. Entonces tenemos que logaritmo natural, ¿sí? Aquí está, dice las ventas futuras y estamos hablando de 2020, entonces aquí es 38. Cerramos, menos logaritmo natural. Y el siguiente dato es 2019. Y 2019 es 62. Cerramos nuestros datos. Entre el tiempo futuro es 2020 menos el tiempo pasado 2019, porque nada más estamos utilizando esos dos datos. Y entonces aquí nosotros tenemos un negativo. Recuerden que estos años se está considerando 2020 cuando 2020 hubo pandemia, por eso hubo una disminución en las ventas y por eso aquí nosotros habíamos señalado anteriormente que se estaba considerando el año 2020 y entonces aquí ya tenemos el primer negativo. Vamos a seguir. Ahora vamos a realizar logaritmo natural de 2020, que es 38, menos logaritmo natural de 18, de 2018, que es 54,000, entre el tiempo futuro 2020 menos el tiempo pasado 2018. Y tenemos otro negativo, ¿sí? Entonces, es por eso que yo les decía que en algunas ocasiones nos conviene utilizar 2018, perdón, el 2020, cuando hubo una disminución de ventas. Vamos a seguir realizando nuestro ejercicio. Dice el logaritmo natural del año 2020, que es 38, menos logaritmo natural, ahora le toca 2017, que es 32. Ahora ya debe de salir positivo. Entre el tiempo pasado, perdón, tiempo futuro, menos el tiempo pasado, que es 2017. Y ahora sale 2. Déjenme checar si puse adecuadamente los paréntesis. Me quedó duda. Ok, aquí como que me faltó un paréntesis. Y aquí sobró, ¿no? Ahí está. Sí, ahí estaba mal. Y entonces es el 5%. Y así lo vamos a hacer en cada una de ellas. ¿Sí? Tenemos que es logaritmo natural de 2020 menos logaritmo natural, ahora le toca 2016, sería 28,000, entre el tiempo futuro 2020 menos el tiempo pasado 2016. Y ahora tenemos, ahora sí, el 7%. Logaritmo natural del 2020 menos logaritmo natural de 2015, que es 22,000, entre el tiempo futuro 2020 menos el tiempo pasado 2015. Y ahí lo tenemos. Entonces se fijan, aquí ya terminamos de cruzar todo 2020. 2020 ya cruzamos con todos los datos pasados, 2019, 18, 17, 16 y 15. Y aquí tenemos los resultados.
Entonces, como ya terminamos 2020, ahora le toca 2019, como base y lo vamos a cruzar con los datos pasados, ¿sí? Entonces, vean que nosotros tenemos un logaritmo natural. Ahora vamos a ocupar 2019, que son 62,000, menos logaritmo natural del 2018, que es 54,000. Y esto lo vamos a dividir en el tiempo futuro, 2019, que es el primer dato, menos el tiempo pasado, 2018. Y ahí tenemos el resultado, ¿sí? Entonces, vean que todos los datos vamos a cruzarlo con todos los datos, de acuerdo a esa tabla que hemos marcado. Para no perder más tiempo, pues voy a jalar el dato y nada más voy a ir modificándolo. Tenemos 2019. 2019 nos dice es 62,000. Aquí lo estoy modificando. Menos el logaritmo natural de 2017, que es 32,000. Entre el tiempo futuro, que es 2019, menos 2017. Y ahí está. Entonces así lo podemos hacer mucho más rápido, ¿sí? Ahora estamos cruzando 2016 contra 2019. Entonces todo lo pongo en 2016 contra 2019. Y ahí está. Ahí está ya el dato. Vamos a hacer lo mismo 2019 contra 2015. Entonces el primero es 2015 contra 2019. Ahí está. Después es 2018 contra 2017. Entonces tenemos primero 2017 contra 2018. Ahí está el resultado. 2018 contra 2016. Entonces todo lo vamos a poner primero en 2016 y después en 2018. 2018 contra 2015. Primero 2015 y después 2018. Después 2017, 2016. 2016 contra 2017. Ahí está el resultado. 2017 contra 2015. Entonces, primero es 2015. Después vamos a poner 2017. En 2015, 2017. Falló. Aquí está. Y por último, 2016 contra 2015. Entonces, primero vamos a poner lo de 2015. Y por último, lo de 2016. Y ahí tenemos, ahora sí, ya todas nuestras, la determinación de K. Vamos a realizar la sumatoria. Y sumamos todo. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos la determinación de K. Le voy a dar un poquito de forma para que se vea bien. Ahí lo tenemos. Ahí está, ya determinamos K. Ahora hay que determinar el promedio de K, que es el segundo paso. En el segundo paso vamos a determinar el promedio de K. Y entonces, para determinar el promedio de K, nosotros vamos a, pues ya que nosotros tenemos la sumatoria, vamos a determinarla. Entonces tenemos que K promedio es igual. K promedio es igual. Y entonces aquí nada más ponemos igual promedio y determinamos el rango que queremos el promedio, sin considerar la sumatoria, recuérdenlo.
Y ahí tenemos el K promedio. O de la sumatoria que nosotros tenemos aquí, vamos a dividirlo entre el número de elementos. Entonces, nosotros aquí tenemos todos estos elementos y sabemos que son 15 elementos. Entonces, de la sumatoria lo vamos a dividir entre 15. Y ahí está, vean que sale exactamente lo mismo, ¿sí? Al realizarlos. Eso como para que ustedes vean que si ustedes lo están haciendo en una calculadora, pues no van a tener la función de promedio en el Excel. Entonces tendrían que sumar toda esta parte para tener la sumatoria y después lo dividen entre el número de elementos que en este ejemplo son 15. Ahora vamos a poder realizar la proyección de ventas. Entonces esta parte lo voy a dar un poquito de forma. Y ahora sí vamos a realizar la proyección de ventas. Y para determinar la proyección de ventas tenemos la siguiente fórmula. Las ventas futuras es igual al último valor de las ventas multiplicado por la exponencial que va a estar elevado a K promedio y este va a estar multiplicado por el tiempo de YN, es decir, el tiempo de lo que queremos proyectar, menos el tiempo de Y. Y ahí tendríamos ahora sí nuestra fórmula. Entonces, nosotros queremos proyectar 2021 y 2022. Entonces tendríamos que la proyección para 2021 es igual y vamos a realizarlo. Nos dice, último dato de Y. ¿Dónde está Y? ¿Dónde está la columna Y? Aquí está, vean, aquí está. Y el último dato es 38. Y es cuando nosotros sospechamos que podría afectar ese 2020, esos 38,000 que está afectado económicamente, nos va a afectar en nuestra proyección de ventas, ¿sí? Porque nosotros no esperamos que en el futuro tengamos una disminución tan drástica en las ventas. Pero bueno, vamos a realizarlo de esa manera. Tenemos que es 38,000 multiplicado por la exponencial de K promedio, aquí la tenemos, multiplicado por el tiempo que nosotros queremos proyectar, que es el año 2021, menos el tiempo en el cual nosotros estamos utilizando, que es 38,000, le corresponde 2020. Y entonces ahí tenemos ya nuestra proyección, que serían 44,248. Así también podemos realizar la proyección de ventas para el año 2022. Vamos a realizarlo. Entonces, primero aquí les voy a mencionar qué es lo que hice. Es 2021, es igual. Y mencionábamos que es 38,000 multiplicado por la exponencial del promedio de K promedio, que en este caso nosotros aquí tenemos que es 0.15223544 multiplicado por el año que nosotros queremos proyectar, que es 2021, y le voy a restar el año base, que es 2020. Eso es lo que hicimos. Entonces, voy a copiar esto para hacer 2022. Y entonces, lo único que va a cambiar aquí es esta parte. Vamos a poner ahora 2022. Esto es todo.
Entonces vamos a realizarlo. Tenemos que la proyección de ventas del año 2022 es igual la exponencial, ¿no es cierto? Esto es igual a los 38,000 multiplicado por la exponencial de K multiplicado por ahora sería 2022 menos 2020. Ahí está. Y ahora tendríamos esa proyección de ventas. De hecho, aquí le voy a quitar esta parte porque es la exponencial. Y ahí tenemos ahora sí nuestra proyección de ventas. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que en el año 2021, recuerden que esto está en miles, entonces lo multiplicamos por 1000 y la proyección de ventas es de 44,248. ¿Sí? Esta es la proyección de ventas. Y pasa lo mismo con el año 2022. A esta cantidad lo voy a multiplicar por 1000 y voy a tener mi proyección de ventas de 51,524,48. Recuerden que estos son unidades. Unidades. Y también estos, unidades, porque estamos hablando de miles de productos. Acuérdense que aquí nosotros habíamos mencionado que eran miles de productos. Y entonces aquí ya tenemos nuestra proyección de ventas y aquí tenemos la forma en cómo lo realizamos. Entonces, pues ya realizamos esta proyección. Ahora sí sería conveniente que pudiéramos ver si le afecta o no le afecta al estado de resultados. Entonces vamos a realizarlo. Nos está dejando, ahí está. Ahí está la proyección. Recuerden que sí estamos utilizando este año 2020 con una disminución de ventas. De hecho, aquí se los voy a poner de color rojo para que ustedes vean que hubo una disminución. Vamos a traernos el estado de resultados. Aquí está el estado de resultados. Déjenme copiarlo todo. Ahí está. Y lo voy a poner aquí. Ahí está. Aquí tenemos los datos de proyección, ¿sí? Y ahora aquí nosotros vamos a realizar el presupuesto, pues ya que realizamos el presupuesto de ventas, vamos a hacer una proyección del estado de resultados. Y ahora este es con el método exponencial. Entonces vamos a multiplicar el precio, que son 100, por la proyección de 2021, 44,248,51. Y ahí tendríamos las ventas. En costos fijos, pues tendríamos 1,000,000, que aquí nosotros lo tenemos. En costos variables, vamos a tener la multiplicación de costos variables 55,000 por la proyección, que es 44,248. Después tenemos los gastos operativos, que es la suma de gastos fijos, 560,000, que aquí nosotros lo tenemos, y los gastos variables. Los gastos variables son 11 multiplicado por los 44,248,51. Entonces ya tendríamos 1,046,000. Vean nuevamente lo que sucede. Desde aquí ya tenemos una pérdida, ¿sí? Y después tenemos una pérdida final después de productos financieros y gastos financieros de 95,000. Ya tenemos una pérdida. ¿Se acuerdan que les había comentado de que eso nos salía y que nos variaba mucho? Entonces, aquí nosotros podríamos decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos si entonces no considero 2020? No lo considero. Vean lo que va a suceder. Entonces, aquí en la sumatoria lo voy a hacer de esta manera. Quito 2020. Vean cuál es la sumatoria. Solamente estamos ocupando 10 periodos, que es esta parte, son 10 datos. Y entonces la proyección ya no sería
entre 15, sino entre 10. Y aquí sería 27, K promedio sería 27. Entonces, al realizar esta proyección, en vez de 15%, voy a utilizar 27%. Y en vez de 15 igual acá, voy a utilizar 27%. Ahora, aquí ya no voy a ocupar estos 38, porque estos 38, recuerden que le correspondía a 2020, ya voy a ocupar los 62. Entonces, a este ya no voy a ocupar 38, ¿sí? Lo demás sí lo voy a dejar igual, ¿sí? Porque estamos hablando de un solo año. Y vean cuánto incrementa, ¿sí? Vean cuánto incrementa las ventas. Vamos a ver qué pasa en el estado de resultados. Vean, 1,000,000 si no lo utilizamos. Entonces, eso es cuando nosotros tenemos un error. Si quitamos un dato que es el año 2020 y nos sale 1,163,000, pero si utilizamos el dato del año 2020 nos sale una pérdida, entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que no es conveniente utilizar el método logarítmico o exponencial cuando existe dentro de lo que es nuestras proyecciones el último dato que sea el año en el cual hubo pandemia. En este ejemplo nosotros estamos proyectando las ventas del año 2021 y 2022 y estamos tomando como base el año 2020 y por eso nos va a arrojar un error. Es por ello que yo les he mencionado, y se los acabo de mencionar hace poco tiempo, que no es conveniente tal vez utilizar durante 1 o 2 años esta metodología si su empresa tuvo una afectación real, ya sea a favor o en contra, pero tuvo una afectación o un beneficio causado por estas restricciones económicas por cuestiones de la pandemia del COVID-19. No nos convendría realmente realizar el poder nosotros utilizar la metodología logarítmica o exponencial para la proyección de las ventas. No es adecuado el poderlo realizar de esa manera. Ya les enseñé el por qué. Si nosotros sí lo utilizamos, tenemos pérdidas. Si le quitamos ese dato, tenemos una utilidad de 1,000,000. Entonces hay mucha diferencia. ¿Sí? Hay que ser muy cautelosos. Recuerden el ceteris paribus. Esta metodología solamente sirve si consideramos que las condiciones del pasado se repiten en el futuro. ¿Qué va a pasar los siguientes años? ¿Será que debemos de utilizar 2020? ¿Será que debamos de utilizar 2021? Cuando 2020 hubo una restricción completa al comercio y 2021 está una restricción parcial al comercio, ¿deberíamos de seguirlo utilizando? Es algo que nosotros debemos de estudiar en nuestras empresas. Tendríamos que hacer ambas, tendríamos que hacer variaciones para ver cuál se está acercando a la realidad. Y esa que se está acercando a la realidad es la que vamos a utilizar para hacer proyecciones, que posteriormente tal vez las debamos de cambiar, ¿sí? Ya cuando cambiemos al año 2022, 23, 24, ya entonces ya se van a normalizar las condiciones, o esperemos que así sea, y ya podemos utilizar toda la metodología. Entonces, hay que tomar en consideración esta parte. Entonces, voy a regresar todo a cómo estaba. Creo que hasta ahí es. Ahí está. Y bueno, pues realmente este es una metodología muy sencilla de utilizar. Se los enseñé rápidamente para que ustedes lo pudieran observar.
nos dio la oportunidad de poder estudiar esta metodología cuando hubo una condición muy importante que afectó económicamente al, al comercio, a la economía, a la cuestión de salud y por lo tanto, aprovechamos para poder realizar este video y ustedes pudieran tomar las precauciones que deben de tomar para realizar la proyección de ventas. En la siguiente sesión vamos a estar hablando del presupuesto de ventas, pero es el método promedio de métodos. Va a estar muy interesante esta clase, la siguiente clase, porque vamos a ver ya todos los métodos aplicados ya en uno, ¿sí? Que es determinar la media. Y vamos a hacerlo estadísticamente para que ustedes vean que vamos a eliminar los picos, ¿sí? Que están muy arriesgados o muy conservadores para quedarnos con una metodología que nos va a permitir pues expresar la proyección de ventas de una manera moderada, ni tan conservadora ni tan alocada, ¿no? Tan aventurada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Bueno, empresarios, recuerden, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario que me quieran hacer, si necesitan alguna ayuda dentro de sus empresas, contáctenme, principalmente por WhatsApp, por favor, para que les pueda contestar en el tiempo en el cual yo pueda tener un espacio y darles la atención que ustedes merecen. Me pueden escribir al WhatsApp 55 77 23 21 88 o mándenme un correo electrónico a Jesús-Medio Pérez-Medio Rodríguez @hotmail.com. Con mucho gusto les he contestado todas sus dudas y pues en ocasiones pues hemos podido trabajar juntos en proyectos que han sido afortunadamente exitosos. Bueno, empresarios, les mando un saludo, los espero en la siguiente clase, espero que les haya servido mucho este tema y nos vemos hasta la siguiente.